Génesis capítulo 1, verso 31. ¿Cuántos lo tienen? Diga conmigo, gloria a Dios. No se preocupe, hermano, que Dios le va a hablar en esto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendigo a todos los pastores que están aquí en esta noche. Amén. A todos los pastores, en especial a mi pastor que está aquí en esta noche también con nosotros. Gloria a Dios. A cada uno de los miembros, diáconos de diferentes iglesias que están aquí. Cada uno de los evangelistas que también están aquí. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios primeramente y después a ustedes, ya que ustedes comprendieron de que esta obra es de Dios y no de los organizadores de la campaña. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y vio Dios, en el nombre de Jesús, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. El capítulo 6, verso 5 ahora, hermano. Dice la palabra del Señor. Váyase conmigo para que usted pueda verlo claro. Capítulo 6, verso 5. Antes, cuando yo predicaba, leía la Biblia y decía, bueno, ya usted sabe lo que dice, pero me gusta que directamente usted la lea. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que. Vamos a dejar que usted dé gracias por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Bien, en esta noche, gloria al Señor, yo me gozaba ahorita porque veía al hermano Reyes con el maestro que toca, son dos maestros, ellos se entienden, que toca la guitarra, el varón. Y amén, mi hermano. Y yo me gozaba ahorita, le decía a Daniel, mira, estaba chismeando con Daniel ahorita ahí. Sí, gloria al Señor. Me gozaba cuando el varón tocaba y yo decía, bueno, si aquí hubiésemos tenido todo el equipo completo, se iba a tocar esta noche, hermano. Porque sentí que el varón estaba poniendo la guitarra a hablar ahorita. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y a Reyes también, amén, que es maestro de piano, gloria al Señor. Mi alma bendice al Señor. En esta noche, hermano, yo voy a hablarle, pienso hablarle un poquito pacífico, gloria al Señor. Pienso hablarle un poquito pacífico, gloria al Señor, o como Dios me dirija, porque yo creo que la alimentación, anoche yo me preocupé, hermano. Me preocupé, pero preocupado, cuando el pastor Carlos empezó a predicar anoche. Hermano, yo sentía algo de Dios anoche ahí, terrible, detrás de esa bocina ahí. Y realmente, el pastor Carlos me dijo, no, José, tú vas a ministrar el último día. Le dije, no, yo no le falto el respeto a los mantos. Usted va a ministrar el primero y el último día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria al Señor. Porque anoche, mientras el pastor Carlos predicaba, se metió en una profundidad tan grande que yo dije, yo creo que el pueblo no está entendiendo lo que Dios está diciendo esta noche. Porque la profundidad estaba totalmente terrible. La gloria del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos estaban aquí anoche? Levanten su mano. Levanten la mano. Ah, mira. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, lo único que yo vi que faltó un poquito era que el pueblo desde el principio, hermano, cuando alguien va a predicar, por ejemplo, y usted no sabe con lo que Dios viene, es desde el principio que usted tiene que agarrar y seguirle el paso al predicador. Si dice esto, enfóquese y concéntrese en lo que está diciendo, porque cuando hay revelaciones profundas, hay posibilidad de que usted le pierda el hilo a la palabra que el predicador está predicando. Y si usted le perdió el hilo con el arranque,
Si no arrancó juntamente con él, entonces puede ser que se quede atrás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Dios. Esta noche el tema es de la campaña, la obra redentora. Quiero hablarles esta noche acerca de que Dios quiere establecer un pacto contigo. Si a alguien le queda cerca, dile: Dios quiere establecer un pacto contigo. Bien, hermano, cuando nosotros leímos a Génesis capítulo 1, verso 31, este capítulo habla, el capítulo 1 de Génesis te habla acerca de la creación. Usted sabe que la palabra Génesis significa principio, Génesis significa creación, Génesis significa origen, Génesis significa comienzo, significa relación de Dios con el hombre. Hay algunos exegetas que creen que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, porque el libro de Job te habla tantas cosas del inicio de la creación que te habla, hasta te habla acerca de cuánto pesa el viento. El libro de Job te habla de que la tierra está sostenida sobre nada. El libro de Job te habla de que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y es ahí donde Dios le pregunta: ¿de a dónde tú vienes? Él dice: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces el libro de Job nos está dejando, nos da a entender que la tierra no es plana, como dice mucha gente, que es cuadrada, perdón, sino que es redonda, porque Satanás le dijo: yo vengo de rodear. En otras palabras, ya el enemigo le está diciendo a Dios: yo vengo de supervisar un territorio que a mí me pertenece. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Génesis nos habla acerca de que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero el capítulo 31, hay gente que cree que el último día de la creación fue el séptimo día, pero acabamos de leer aquí en el verso 31 que el último día de la creación fue el sexto día, porque el séptimo fue el día en que Dios cesó de crear. Entonces, si cesó de crear, el último día fue el sexto, no el séptimo, porque el séptimo fue el descanso. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me entienden? Ok, entonces el último día fue el sexto día, en el cual Dios cesó de crear. Les repito, el séptimo fue el día en que Dios descansó. Pero hay algo aquí. Cuando Dios termina de crear, dice el verso 31, y vio Dios que todo lo que él había creado, dice que era, mi alma bendice a Dios, y vio Dios que todo era bueno. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 6 de Génesis, se cree que pasaron cientos de años de la creación. Del capítulo 1 al llegar al capítulo 6 pasaron cientos de años, porque la Biblia muchas veces te dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero más adelante en el capítulo 6 te habla de que Dios se arrepiente de haber hecho el hombre. Entonces, de ese lapso no es que pasó hoy, mañana y pasado, no, cientos de años. Por eso dice la Biblia que Moisés vio la espalda de Dios. Dios le reveló el Pentateuco, los 5 libros que leen los judíos en el templo. Entonces, cuando hablamos del Pentateuco, también se habla de lo que es cátedra, se habla del libro de la ley. Entonces, ¿qué es? Cuando Jesús le dice a los discípulos: hagan todo lo que los fariseos le digan, porque ellos se sientan sobre la cátedra de Moisés. ¿Qué era la cátedra de Moisés? Era un lugar en el templo donde había un sillón hecho como si fuera de concreto. Entonces había una pequeña plataforma y en ese sillón se sentaban los fariseos, tomaban el libro de la ley, lo abrían y leían. Entonces, cuando te habla de cátedra de Moisés, no te está hablando de un libro en físico, te está hablando del lugar donde se sentaban en el templo para entonces proceder a la lectura de la ley. Diga gloria al Señor si está vivo. Pasaron cientos de años. Entonces dice, el
capítulo 6, y la maldad del ser humano que Dios había creado para tener una relación con él, dice que ese ser se corrompió, y al corromperse, entonces Dios se arrepiente de haberlo creado. Dice la escritura que Dios se arrepintió de haberlo creado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces hay gente que dicen que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. La Biblia no dice que llegó a la presencia de Dios, porque si Dios es un ser que no va con el pecado, su naturaleza es incompatible con el pecado. Entonces no podemos decir que el pecado subió hasta la presencia de Dios. Lo que dice la Biblia es que el pecado del hombre era tanto que subió a los cielos. Pero según usted y yo, y según lo que leemos en la Biblia, hay un tercer cielo. Si dice subió a los cielos, en el primer cielo es ese que usted ve ahí. El segundo cielo es donde operan los demonios de las regiones celestes. El tercer cielo es donde habita Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Génesis 6, verso 9 al 14, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces cuando te dice a ti que era de continuo solamente el mal, te está diciendo que fueron añadidos, amontonando los pecados hasta el cielo. Y recordó Dios las obras no rectas del hombre. ¿De qué tipo de pecado te está hablando Dios? Hay un libro apócrifo por ahí que dice, y la Biblia también te habla de eso, que hubieron unos ángeles que cayeron. Y una vez le dije que esos ángeles enseñaron al hombre a pecar. Enseñaron el arte del ocultismo, la brujería. Enseñaron toda la estética, el príncipe de Persia. Entonces corrompieron, porque le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde el hombre aprendió que tal hoja y tal cosa y tal de tal forma se hace tal brujería? Eso lo enseñan los espíritus que vinieron del más allá, porque de por sí el hombre era un inocente en el huerto que Dios había puesto para tener una relación con él. Entonces entra un espíritu maligno en forma de serpiente y tuerce, tergiversa, provoca al hombre a desafiar a Dios queriendo ser como Dios. Entonces hace que este ser caiga de la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces un día le dije que Adán era un Dios en la tierra y posiblemente se me quiera condenar por esto, pero la Biblia me está diciendo que sí, que él era un Dios en la tierra, porque Dios le dijo, gobierna y señorea. Entonces cuando te dice la Biblia que es por cuanto todos pecaron y están destituidos, para que algo pueda ser destituido, tiene que estar en una posición o en un cargo. Se destituyó fulano de tal cargo, entonces el hombre tenía un cargo sobre la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den ese aplauso fuerte. Entonces, yo busqué la palabra continuo, hermano. Cuando la Biblia te habla de algo continuo, es algo que se hace o se extiende sin interrupción. Es algo que usted hace continuamente. ¿El qué? Cuando el enemigo cae, Satanás lo arrojan, de los cielos, entonces la conciencia le queda sujeta. Por eso él no desea ni deseará arrepentirse nunca en la vida, porque su voluntad quedó sujeta. Entonces, cuando el hombre es seducido hacia el mal, el hombre comenzó a pecar continuamente, porque el pecado es algo, hermano, es como alguien que cae en vicio. Usted ve que cuando alguien cae, sea en el vicio del alcohol, en el vicio de la droga, y en otros tipos de vicios que el enemigo, incluso yo entrevistaba a una ex bruja en estos días,
Y ella me dio a entender, me enseñó y me demostró que el alcohol es un espíritu. Esa mujer habla inglés y me enseñó en el inglés que el espíritu se llama a sí mismo espíritu de alcoholismo. Entonces es un espíritu que se adentra en la sangre de esa persona, coge fiado para beber, bebe todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un espíritu de alcoholismo. Entonces, ¿cómo es posible? No se puede juzgar a una persona que está en la droga. No se puede juzgar a una persona que está en el vicio del alcoholismo. No se puede juzgar a una persona que está allá afuera en la prostitución. ¿Por qué? Porque son los espíritus que seducen a esas personas a corromperse. Eso enseña la Biblia. Entonces, si esa persona cae en esa desgracia, ¿cuál es la función de la iglesia de Cristo sobre la tierra? Rescatar. Denle ese aplauso fuerte. Entonces, cuando la Biblia te habla de designio, es la palabra letanen, propósito del entendimiento aceptado por voluntad. En el griego dice aceptado por voluntad propia. Ahora entra lo que se llama el libre albedrío en el hombre. ¿Qué es libre albedrío? Hay una ley física terrenal que te dice no cruces ese semáforo rojo. Si tú lo cruzas, se te fiscaliza, porque el AME no multa. El que multa es un juez. El AME no es una autoridad ni la policía. Ellos salen a la calle a representar la ley y a velar porque se cumpla. La autoridad es la persona que está por encima de ellos, que le autoriza a ellos ejecutar esa acción. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ellos te fiscalizan, tú firmas voluntariamente. Cuando tú firmas es porque voluntariamente tú aceptas y reconoces que cometiste una infracción. Entonces eso se lleva a un sistema, se le presenta a un juez y el juez entonces te multa. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, la ley terrenal te dice no violencia contra la mujer, como regalan unos documentos hoy. Pero yo digo que deberían de poner un ministerio, no, o sea, violencia intrafamiliar. Porque al hombre también se le agrede, aunque se ve más a la pareja femenina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley te dice no violencia contra la mujer. Tú tomas a una mujer, la agredes, ¿qué hace la ley? Te encierra, te tranca, te condenan a la cárcel. ¿Por qué? Porque está en contra de tu voluntad. Si por ejemplo mañana dicen que no se puede fumar cigarrillo y encuentran a una persona fumando un cigarrillo, lo meten preso. ¿Sabe por qué? Porque la ley terrenal está por encima de tu libre albedrío. Se impone por encima de tu voluntad. Tú no mandas. La ley es que se impone. Entonces aquí nos vamos un poquito atrás. El por qué usted ve mucha gente fuera de los caminos de Dios y hasta ahora no le ha pasado nada. Hasta ahora. Porque hay una ley moral que es la que te enseñan en tu casa, que te dicen lo ajeno no se coge. Te dicen que si tú tomas prestado, que pagues. Esa es la ley moral. Tus padres te dijeron no tomes nunca un cigarrillo para fumarlo. Tienes 18 años, te pegas uno. Ellos no te van a dar una pela porque ya tú tienes 18, ya tú eres un adulto. Esa es la ley moral. La ley moral es la ley que te enseña la Biblia. La ley moral, si tú la violas, actualmente aquí no pasa nada. La violaste. Alguien puede agarrar, hasta siendo cristiano, salir por ahí, tomar un cigarrillo y fumar. Nadie le va a hacer nada, porque no hay una ley que diga que no se haga. Ahora bien, ese libre albedrío, cuando el hombre abusa de ese libre albedrío y hace lo que se le antoje, hay un juicio que se va acumulando delante de Dios en aquel día ante el gran trono blanco, donde los hombres y las mujeres van a dar cuenta de qué hicieron mientras estaban sobre la tierra. Denle un aplauso a su Dios.
Entonces la ley moral hay que obedecerla obligado. Ah, no, usted es un guapo hasta que lleguen 4 policías y lo sujeten. Porque hay gente que no violan ciertas leyes y cuando la hacen escondido. Pero la ley moral, la que te enseña la Escritura, tú vives violándola cada rato porque no ves una consecuencia en el momento. Pero hay una consecuencia, hay algo que se va sumando, hay una lista en donde se te está anotando todas tus acciones para que en aquel día, cuando te presentes ante el tribunal de Cristo, no hay excusa. Entonces dice, Dios ve que el hombre que él había creado, él ve que el hombre estaba haciendo el mal cada día. Así que Dios decide tomar medidas. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. ¿Ustedes también están entendiendo, hermano? ¿Qué dice Génesis 6? Que Dios no es ciego. ¿Y vio qué? Y vio Dios. Pero ¿cuánta maldad no había? No fue que el hombre pecó hoy. El hombre tenía un tiempo pecando. Entonces, tal parece que Dios era tolerante mientras tanto, ¿verdad que sí? Pareciera como que Dios era un tolerante. ¿Ustedes han visto los padres que le dicen a los hijos? Te la estoy anotando. Van 2. Y te sigue viendo y te está observando y te está haciendo loco y sigue haciendo lo que, lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando él te jala allá para acá, se la quita toda. Así lo hace Dios. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y que todo designio del pensamiento y del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. El hombre se desvió del camino de Dios e iba todo el tiempo hacia el mal. Todo el tiempo hacia el mal, pecando, adulterando, fornicando, fumando, matando, haciendo todas las cosas. Pero al final dice que Dios vio que el pecado de ellos era demasiado y subió hasta los cielos. Porque el pecado no es que subió la fornicación, subió el adulterio, es que el pecado hiede. Y Dios es un ser incompatible con el pecado. Entonces, hermano, hay algo aquí. Yo leyendo la Escritura, me encontré con una lectura que me tomó 1 día y medio, hermano. A sinceridad se lo digo, 1 día y medio estudiarlo. Porque encontré la palabra y se arrepintió Dios de haber creado hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Cuando yo vi esta escritura y se arrepintió Dios, Dios no puede arrepentirse. Dios no es un Dios que se arrepiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el Antiguo Testamento hay 48 versos. Usted sabe que la Biblia se divide en 2, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento solo se divide en 3. Hay 17 libros que son históricos. Hay 17 libros que son profecías y hay 5 que son poesías. Entonces, yo analicé todos esos libros y encontré, buscando la palabra, el por qué se arrepintió Dios. Porque dice de haber creado hombres sobre la tierra, pero en sí Dios no puede arrepentirse porque Dios es un ser inmutable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, las 48 veces que encontré este versículo en el Antiguo Testamento, me fundió la cabeza aún más, porque encontré que 28 veces Dios se arrepiente. Hay 28 versículos de esas 48 que hablan del arrepentimiento de Dios. Sin embargo, hay 18 restantes que solo hablan del arrepentimiento del hombre, pero hay 9 que hablan de que Dios no se arrepiente. ¿De qué Dios no se arrepiente? Cuando Dios le dijo a su siervo, a Lot, y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, estoy en lo cierto. Y Dios le dice, él le dice, pero Señor, si hay una cantidad, si hay 50, le dice Dios, no lo voy a destruir. Pero Padre, si hay, y va bajando el número, si hay 30, no lo voy a destruir. Llega a 10, tampoco lo voy a destruir si hay 10. Pero dice que Dios no se arrepintió y mandó el castigo a Sodoma y a Gomorra. ¿Lo han leído? Diga gloria a Dios. Entonces Dios manda el castigo allí. De eso Dios no se arrepiente. Pero que entonces aquí me dice, y cuando Dios manda
a Jonás allá a Nínive, y Jonás se toma un Uber. Varón, usted me está entendiendo. Jonás se toma un Uber, paga su propio pasaje y dice: me voy para taxi. Se fue en un barco mercante. Diga gloria a Dios. Entonces, cuando Jonás, Dios lo lleva por medio de un pez a aquel lugar, y Jonás predica, entonces Dios se arrepintió de haber destruido a ese pueblo y no mandó el castigo. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué es lo que provoca de que Dios se arrepienta de mandar un castigo? Es el arrepentimiento del hombre. ¿Cómo el hombre obtiene el perdón de Dios? Eso no depende de Dios, depende de ti. Pero si no perdonáis a sus hermanos sus ofensas, tampoco mi Padre Celestial lo va a perdonar a ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces quiere decir que hay que tener un corazón limpio delante de Dios. Sigo con la escritura. Entonces, ¿por qué digo que es imposible que Dios se arrepienta? Dios es inmutable, Dios es omnisciente. Entonces, si Él es inmutable y es omnisciente, ¿por qué se arrepiente? Dios no es un Dios que tampoco cambie de opinión. Entonces, nosotros los hombres decimos una cosa hoy, mañana cambiamos. Decimos otra mañana, pasado cambiamos. Constantemente estamos cambiando de opinión, pero Dios no hace lo mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, gloria al Señor. Dice la Biblia en Número capítulo 23. Ahí encontré un versículo. Verso 19. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para ¿qué? Usted no lo quiere decir duro. Tiene miedo. Dígalo, hermano, por su Biblia que lo dice. No se preocupe, yo le dije que la unción se la dejó a Carlos Miguel. Diga gloria a Dios. Entonces, Dios, número 23, verso 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para. Entonces Dios no se arrepiente. ¿Usted sabe lo que significa la palabra arrepentirse? Diga gloria a Dios. Entonces dice aquí, cuando yo lo leí en la Biblia de Jerusalén, dice: le pesó a Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Le pesó a Yahweh haber hecho al hombre sobre la tierra y se indignó en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le pesó a Yahweh haber hecho hombre sobre la tierra y se indignó en su corazón. Denle un aplauso al Señor. Encontré 65 veces en el Nuevo Testamento la palabra arrepentirse. Entonces, me habla de diferentes formas de arrepentimiento. En los 58 versículos, casi todos hablan de un arrepentimiento del hombre, pero de dejar el mal y seguir el buen camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando yo busqué el significado profundo de arrepentimiento, me habla acerca de un cambio radical, de una transformación profunda del corazón y de una mente cambiada de perversidad a una mente positiva. Diga gloria a Dios. Entonces, cuando dice que Dios se arrepintió, la Biblia no te está diciendo que Dios se equivocó. La Biblia no te está diciendo que Dios cometió un error al hacer su creación. Porque hay gente que dice: pero si Dios sabía que Adán se iba a comer el árbol que estaba en el huerto, ¿para qué se lo puso ahí? Ahora la respuesta es que Dios, a cada hombre que escuchan estos autoparlantes, estos equipos, a donde llega el sonido, Dios te da a ti un libre albedrío para que tú decidas y para que tú escojas entre hacer el bien y el mal. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina, que se aparece por la mañana, pero cuando el sol resplandece sobre él, se desvanece. Así es la vida del hombre. Hoy tú estás sentado en tu casa, en el lugar, a donde quiera que estés, pero mañana no sabes a dónde vas a estar. Dijo un rico una vez: alma mía, muchos bienes tienes. Vas a vivir, vamos a comer muchos años, no tenemos que volver a trabajar. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma.
todo lo que tú has amontonado, ¿a quién se lo vas a dejar? Denle un aplauso a Dios. Entonces, hermano, hay algo que yo quiero aclarar acerca de que le dije a usted que Dios no es un Dios que se arrepiente. Hay lenguajes que la Biblia usa para Dios comunicarse con el hombre. Porque si no se usa ese lenguaje para que Dios le hable a usted y a mí, nunca va a entender a Dios. Y nunca vas a entender su palabra. Porque Él, siendo en forma de Dios, tuvo que despojarse de sí mismo, venir aquí y tomar la forma de hombre para habitar entre nosotros y nosotros poder entenderlo. Y aún así, no lo entienden hoy en día mucha gente a Jesús. Aún así, allá en Israel todavía se está esperando un Mesías. Aún así, todavía hay gente que no entienden que Jesús los está llamando y que salgan del mundo del pecado en el cual viven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuando te habla eso, yo encontré, hermano, óyeme, yo estudié un día y medio esta palabra. Es que Dios está usando un lenguaje llamado antropomorfológico. Aquí está Blanco Marte que me puede ayudar, que es psicólogo. Dios está usando un lenguaje antropomorfológico. Significa habilidad que permite comprender la composición de una palabra y realizar una inferencia de significado. En otras palabras, hablando, Dios vino y tomó la forma de un ser humano y te habló en forma de un ser humano para que usted pueda entenderlo. Porque Él dijo, si les hablo las cosas terrenales y no me entienden, cuán más si les hablo las cosas celestiales. Si Dios le habló a ellos, porque Jesús le dijo a los discípulos, ¿aún ustedes son sin entendimiento? ¿Ustedes tampoco entienden? Porque hay gente que lee un versículo y ya. Si esa es su fe, déjala ahí. Pero hay gente que su comida diaria es la escritura. Hay gente que no pueden dormir sin leer un verso y meditar en ella. Entonces Dios tuvo que usar ese lenguaje para poder comunicarse con su ser, con su creador. Y hay gente que todavía no entienden el decir que Dios, que Cristo dejó su trono en gloria, vino y nació en el vientre de una mujer virgen, pero que de un ser humano, hermano. Dejó su trono y ahí nació, creció. Finalmente fue allá a la cruz por cada una de las personas que hoy le ignoran a Él. Eso hizo el Hijo de Dios. Se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, se despojó de todo lo que a Él le tocaba. Hermano, en una ocasión yo predicando dije que cuando Cristo estaba allá arriba en los cielos, Él recibía adoración, pero que entonces cuando y Satanás adoraba y era el presidente, el líder de adoración, por su cuerpo se movían sonidos, pero en una ocasión Él pecó, se halló en él maldad, entonces se le arrojó a la tierra y quedó un espacio sin adoración, porque Él se llevó una cuarta parte de los ángeles con Él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se paró y se puso de pie y dijo, espérate, Señor, aquí no va a faltar adoración, pero ¿qué tú vas a hacer? Voy a la tierra y voy a preparar una iglesia que ellos desde allá abajo van a subir la adoración, pero es más poderosa la adoración suya que la que hacía Lucifer, porque Lucifer nadie se interponía para que la adoración llegara a Dios, pero cuando usted adora, hay demonios en los aires que se meten por el medio y que tratan de impedirlo. Entonces, por eso dijo Jesús que su Padre busca a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque es la única adoración que puede subir. Una adoración falsa no la recibe Dios. Diga gloria al Señor. Dios usa un lenguaje antropomorfológico. Otro ejemplo es Adán. Dios prepara el huerto, porque hay gente que piensa que el huerto fue hecho ahí en la tierra. No, hermano, no fue así. Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto.
Y algo que tú pones porque no estaba ahí. Tomó una costilla, preparó a su mujer y se la trajo. Tampoco estaba ahí dentro del huerto. Entonces, el huerto fue que Dios abrió los cielos y trajo el huerto. Y allí Dios deposita al hombre. Entonces, cuando el hombre peca, Dios lo saca de ahí adentro. Pero ¿qué le hace Dios al hombre? Aquí entra el lenguaje antropomorfológico. Adán peca. Y cuando Adán peca, desciende Dios. Y le dice Dios, ¿dónde estás? Ahora la pregunta mía es, ¿no sabía Dios de dónde estaba Adán? ¿Sabía sí o no, hermano? ¿Sí o no? Él sabía. Porque Dios sabe todo, es omnisciente, es omnipresente. Dios no está pidiendo, Dios no le está preguntando a Adán. Ahí es que mucha gente se confunde. Dios no le está preguntando a Adán, ¿a dónde tú estás? Dios no le está preguntando por su localización física. ¿A dónde está tu cuerpo? No. Cuando Dios desciende, el Adán espiritual ya no estaba en el huerto. Ese es el Adán que Dios está preguntando a dónde está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ya el Adán que se comunicaba con Dios, el Espíritu de Dios que había en este hombre, puro, sin mancha y sin pecado, se había ido de él, porque ya había pecado. Entonces cuando Dios desciende, encuentra a un Adán carnal, pero no encuentra a un Adán espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios le dice, ¿a dónde tú estás? Dios sabía que él estaba escondido ahí, pero el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y me gusta este silencio porque siento que todos los amigos alrededor están escuchando el mensaje. A veces en una campaña, hermano, yo antes me preocupaba, ay, pero que se convierta fulano, no. Si se siente una tranquilidad así, y los bendigo a ellos que están allá en el nombre de Jesús. Y declaro que son futuros evangelistas, futuros pastores, futuros misioneros, por el respeto que tienen por la cosa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, Dios le pregunta a él, ¿a dónde tú estás? ¿A dónde tú estás? Te está diciendo Dios. Porque no es, gloria al Señor, que esas personas, gloria al Señor, no es solo a Adán que Dios le está preguntando hoy, ¿a dónde tú estás? Dios le está preguntando a mucha gente en el sector de Guayabito, ¿a dónde tú estás? ¿A dónde se metió tu conciencia? ¿A dónde se metió tu espiritualidad? Porque cada hombre que vino sobre la tierra, cuando nació sin pecado, representando al Adán que estaba en el huerto. Cuando nace de los 7 años para adelante, que tiene conciencia, entonces comienza un libre albedrío en la vida de esa persona. Cuando tiene 18 años, esa persona es adulta según la cultura dominicana. Pero antes en Israel, ya a los 12 años se consideraba una persona adulta. Dios le está preguntando, ¿a dónde tú estás? Porque es verdad, hermano, que hay un enemigo que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y entretiene a la gente y lo entretiene. Y mañana tú oíste, fulano se mató, fulano se murió. ¿Qué le pasó a fulano? Murió en un accidente. Entonces se lo llevan allá a una misa. ¿Y qué dicen los que hacen la misa? Que usted pagó por la misa y te dicen que ya su alma está en el purgatorio, que su alma está en tal lugar de descanso, que su alma está en tal lugar. Sí, está en tal lugar, pero esperando a quien le hizo la misa para encontrarse con él allá. Aplaudo al Señor. Estamos terminando. Gloria al Señor. Hermano, entonces casi todas las religiones del mundo hay un error. Y es que casi todas las religiones del mundo le han enseñado al hombre que tienen que hacer 20,000 cosas para ser salvo. Y cargan a la gente con tantas cosas que la gente no le queda otra cosa que huir. Estoy hablando de las religiones, hermano. Y la gente se manda y le coge miedo a esto llamado evangelio.
Porque aparecen unos adoctrinadores. Por eso le decía Jesús: ustedes salen por el mundo buscando un prosélito. Inmediatamente lo consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes por la doctrina que ustedes le meten. Entonces se le ha metido a la gente tanta cosa. Usted tiene que hacer esto para ser salvo, usted tiene que hacer esto para ser salvo, tiene que hacer esto para ser salvo, tiene que hacer lo otro. Y finalmente, si tú cumples con todo esto, esos son requisitos y mandamientos de hombre. Claro, hermano, que usted tiene que vivir puro, sin mancha, sin arruga. Pero la Biblia me enseña a mí que hubo un ladrón de la cruz que no fue bautizado, pero que en el último día de su vida le digo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: mira, tú no has sido bautizado, no te han doctrinado, no conoces el evangelio, pero tu arrepentimiento hoy se acepta. Porque él se arrepintió frente a quién. Entonces no hay que cargarte, amigo. No le coja miedo al evangelio, porque no es lo que mucha gente quizás te han enseñado. Sí, aquí hay que vivir puro, aquí hay que vivir sin mancha, aquí hay que vivir sin vicios, porque el evangelio, Jesucristo te limpia. La sangre de Cristo te purifica. Pero hay que cancelarle el miedo a la gente, hermano. Y con esta parte hago llamado ya. Dije que la unción se la dejo a Carlos. Cuando la gente oye un terremoto, anteriormente, ¿qué decíamos, hermano? Ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y todo el mundo asustado. Se oía que hay hambre en el África. Ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y todo el mundo asustado, todo el mundo. Y los evangélicos orando y ayunando y corriendo. Y la gente convirtiéndose. Entonces cuando pasaba ya el terremoto, todo el mundo se iba de nuevo para afuera. Se oía, un padre mató al hijo. Todo el mundo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y miedo a la gente. Y la gente asustándose. Entonces, fíjense que han cambiado ese lenguaje porque la gente perdió el miedo. Jesucristo dijo: señales. Oiré cuando los discípulos se le acercan: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Señales. ¿Qué fue lo que los discípulos preguntaron? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales? ¿Cuáles son las señales que van a indicar que tú vienes? Jesús le dice: sí, claro, va a haber terremoto. ¿Qué es un terremoto? Aleluya. Vuelvo de nuevo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué es un siglo? 10 años, ¿verdad? 100 años. Gracias. Un aplauso a Ramón. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué preguntaron los discípulos? ¿Qué? Señales. Díganlo duro, hermano. ¿Qué? Señales. Entonces, Jesús le dijo: habrá hambre. ¿Y eso es una? Señales. Pero Cristo viene ahí. Díganlo duro. No, todavía no. Ajá, pues entonces no ha venido. Y todo el mundo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. En las señales, ¿verdad? Habrá terremoto. ¿Eso es? Señal. Señal. ¿Señal de qué? De su Venida. no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Eso es Señal. Cristo viene, corran, 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 corran. Y todo el mundo para adentro. Pasó esa señal, se descarrió de nuevo. Diga gloria a Dios. A la gente no se le mete miedo. La gente viene por amor. ¿Qué más dijo Jesús, hermano? Habrá hambre. Y eso es Una señal. gloria a Dios. Eso es señal. Entonces, ¿cuándo Cristo va a venir? Porque Él tiene que venir. Esas son señales, hermano. Porque cuando Elías se metió a la cueva, ¿qué fue lo que él escuchó? Un viento. Algo así fue, ¿verdad? Terrible. Él dijo: no, aquí no está Jehová. Eso era una señal, pero no estaba ahí. Y después vino un fuego quemando el monte. Eso era una, pero no estaba ahí. Pero sí Él venía. Esa era una señal de que Él viene. Y Elías fue sabio. Elías dijo: no, todavía no está aquí. Porque yo estoy en una situación terrible que no necesito fuego, porque fuego tengo yo y lo hago descender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le dice: viene un siervo apacible, tranquilito. ¿Y qué hizo el profeta? Se cubrió y salió afuera. Dijo: aquí sí está Dios.
Entonces, Mateo 24, si dice que esas son señales, también tiene que darnos la respuesta de cuándo viene Jesús, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces él dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Denle un aplauso a él, es el único que leyó la Biblia hoy. Bueno. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. No viene un terremoto, no viene el hambre, no le meta miedo a la gente, no viene porque maten a una persona, no. La venida de Cristo depende de un mensaje. ¿Cuándo va a llegar a esa persona indicada? No lo sé. Y será predicado este evangelio a todas las, para testimonio, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere que Cristo venga? Predique en la calle. ¿Usted quiere que Cristo venga? Use sus redes sociales para predicar. Cuando ese mensaje llegue donde llegó, se acabó esto. Se fue a la iglesia, póngase sobre sus pies. Por eso dijo Jesús, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. El peor pecado en la vida de un hombre es la incredulidad. Inmediatamente dejes de creer, automáticamente ha sido condenado. Levante esa mano santa al cielo. Si hay alguien aquí que quiera a Jesús, vamos a orar por ti. Venga, hermano, no tenga vergüenza. Venga. ¿Tú quieres a Jesús? ¿Lo quieres? Dilo, que todo el mundo lo oiga. Sí. Denle un aplauso al Señor. Esto depende de un mensaje, hermano.